Eh, por favor, primero, hacerles un saludo, saludar muy especialmente a Carolina Covaleda, que ha estado muy atenta trabajando con todo el equipo, por supuesto con todos ustedes, en los temas de oficiales de cumplimiento. Quiero decirles que la Federación ha estado trabajando muy fuertemente con todos los asuntos que tienen que ver con la posibilidad de poner en visión de nuestro sector, y la visión de nuestro sector se ha llevado al alto gobierno y a los medios de comunicación y a las diferentes. Por favor, los micrófonos, Catherine, si pueden, si no, pues inventamos otro proceso. Decirles que nosotros hemos estado muy inquietos con todos los temas que están sucediendo. Esta, por supuesto, y seguramente lo hemos hablado o lo han hablado, esto es una experiencia absolutamente nueva para todos. Ninguno estamos preparados para esto. Hemos contado con una junta directiva muy comprometida con todo este proceso de revisar a ver qué hacemos para que nos aperturen pronto. Se creó un comité de crisis en donde 3 días por semana y a veces más nos reunimos y analizamos los últimos acontecimientos y fijamos estrategias para tomar decisiones frente a lo que necesitamos conseguir y lograr. Ustedes saben que nosotros tenemos unas condiciones totalmente diferentes a las de otros sectores y por supuesto que todos nos vimos preguntando y diciendo y a veces angustiando porque abren otros sectores que tienen mayores riesgos que nosotros, pero este sector de los casinos y los bingos principalmente tienen unas consideraciones especiales que no permiten de alguna manera, así tengamos unas condiciones diferentes a otros sectores que nos abran con la rapidez que nosotros quisiéramos. Yo lo digo y lo digo en varios medios de comunicación y quiero repetirlo a ustedes. Desafortunadamente nosotros contra el COVID, nosotros luchamos contra muchas otras cosas. Nosotros estamos luchando en este momento contra la percepción que se tiene en este sector. Doctor, se le silenció el micrófono. Me lo silenciaron, eso es que yo no lo he tocado. Les decía, no sé hasta dónde escucharon, hasta buenas tardes o no más. Muchísimo más. Les estaba comentando que nosotros tenemos unas condiciones totalmente diferentes a las de otros sectores y nos toca hacer el doble o el triple o el cuádruple de trabajo que realizan otros sectores para mirar a ver cómo aperturan. Nosotros tenemos que hablar con los medios de comunicación y decirles cómo este sector, porque la percepción de los medios de comunicación es totalmente diferente a la que realmente somos. Es la misma percepción que tiene el gobierno, es la misma percepción que tiene el legislativo, es la misma percepción que tiene el público en general. Aquí sigue predominando la imagen y la visual de Las Vegas, sigue predominando la imagen y la visual de las películas de Hollywood. Y lo digo no solamente porque lo hayamos sentido, sino porque nos han dicho. Aquí creen que nuestros casinos, que son el 70% o más de pequeñas y medianas industrias, son esos formatos gigantescos donde se ve todo este tipo de actividades alrededor de los juegos, de las máquinas o de las mesas, y resulta que esto no ha sido fácil venderlo porque nos ha hecho mucho daño. Nuevamente les digo, nos ha hecho mucho daño todo el tema de Hollywood, nos ha hecho mucho daño todo el tema de Las Vegas. Aquí se considera, no saben, como les repito, que el 70 o más del 70% son pequeñas y medianas industrias y casinos que en la mayoría son medianos y son pequeños. Entonces ha sido fácil, no solo contra el coronavirus, nos toca la lucha, nos toca contra el desconocimiento de esta actividad y por supuesto contra muchos temas de valor que desgraciadamente se tienen también. Pero es una tarea que hemos trabajado con mucho juicio, con mucho compromiso, la junta directiva y sobre todo no tan, el comité de crisis que se creó, que son todos los miembros de la junta finalmente están ahí. Revisamos constantemente todo lo que está saliendo. Hoy, por ejemplo, tuvimos un comité de crisis ampliado, hemos estado trabajando con los otros gremios, hemos estado trabajando con Coljuegos. Le doy un saludo especial a la doctora Joana Ramírez, que creo que está... Pero sí. Muchas gracias. Por parte Gracias, de doctora. y le envío un saludo muy especial al doctor Juan B. Uno a veces quisiera que las cosas evolucionaran de una manera diferente, pero miren, no es fácil. Quiero decirles que teníamos toda la esperanza de que nos aperturaran en el decreto último que salió para el 15 de julio. Las cosas fueron muy complejas, muy difíciles.
logramos que el mismo ministro fuera a visitar uno de nuestros establecimientos. El ministro estuvo la semana pasada en uno de los casinos visitándolo y mirando realmente cómo se estaban implementando las medidas, cómo se estaban haciendo, qué había pasado con esto, a mirarlo de primera mano. Le pareció excelente y fabuloso, por ejemplo, el tema de las barreras laterales. Le pareció que estaba muy bien toda la aplicación de los protocolos, el manejo de algunas cosas. Nos preguntaron insistentemente cómo era el tema del manejo del aire, cómo el manejo de los flujos de las personas, y algunas inquietudes. Fueron a un formato grande. Seguramente en esta semana asistirán a unos formatos mucho más pequeños que pues, se manejan de una manera distinta. El tema del Ministerio de Salud está muy adelantado. Yo quiero decir que el 99.9% yo creo que los protocolos están aprobados por el Ministerio de Salud. Falta la firma. No lo han firmado porque eso va a ser consecuencia del decreto de apertura, y seguramente ellos tienen sus consideraciones en ese sentido, a raíz de lo que jurídicamente se podría hacer si tuviéramos nosotros los protocolos ya aprobados y no tuviéramos el protocolo el protocolo del decreto de apertura. Entonces, pues eso hay que mirarse. Tuvimos una muy buena gestión con el Ministerio de Hacienda. El presidente de Coljuegos, el doctor Juan B. Pérez, trabajó mucho el tema con el Ministerio de Hacienda. Nosotros con los otros gremios también estuvimos muy pendientes y hicimos lo propio con los demás ministerios. Estuvimos muy cercanos, conversando directamente con el ministro de Industria y Comercio, él también comprometido con nosotros totalmente. Tuvimos hace 10 días aproximadamente una reunión donde estuvo todo el alto gobierno, estuvo el doctor Muñoz, Víctor Muñoz, que es el alto consejero para la apertura, que es quien finalmente casi da la última palabra. Estuvo el ministro de Hacienda, estuvo Gerson Bermón, que es el gerente para los protocolos, en fin, el viceministro del Interior, que es finalmente donde se da el permiso para que puedan abrir en los entes territoriales. Yo creo que hemos hecho una labor muy, muy grande. En los medios de comunicación hemos trabajado muchísimo. Yo creo que ustedes se han dado cuenta que hemos tratado de hacer sonar al sector lo más posible, llevar ese mensaje. Hemos hecho un lobby político también interesante. Hemos mirado qué podemos plantearle nosotros a Coljuegos de alivio al sector. En fin, muchas otras cosas que seguramente en este momento se nos olvidan, pero creo que estamos pendientes. Desafortunadamente, pues esto es una cosa que se sale de nuestras manos de alguna manera. Esto evoluciona todos los días de una manera distinta. Todos los meses tenemos picos, todos los meses se habla del pico. Ahora, por fin, cuando hay noticias o por lo menos un mensaje mucho más claro del gobierno de la posibilidad de abrir en agosto, ya se está planteando el pico en agosto. Vino lo de Bogotá ahora con estos cierres por localidades que también complican la cosa, pero bueno. Para terminar el mensaje, quiero decirles que nosotros hemos solicitado, y lo que estamos haciendo con el gobierno nacional es pedir la apertura de todo el sector. Nosotros no estamos pidiendo inicialmente un piloto, sino la apertura de todo el sector. Y si logramos que aperturen todo el sector, la idea es que en las regiones ya los alcaldes determinen cómo adelantarían ellos sus pilotos en cada una de las ciudades. Si lo quieren por zona, si lo quieren por número de metros del establecimiento. Y eso será otro trabajo que tendremos que hacer para precisamente empezar a ver en las regiones cómo hacemos esa apertura. De hecho, ya nos reunimos con la Secretaría de Hacienda de Bogotá, con la de Medellín, con la de Barranquilla. Hemos adelantado con otras ciudades más pequeñas también acercamientos, como para ir adelantando el tema. Yo creo que es bueno que ustedes sepan también que hay que hacer un trabajo muy importante dentro de sus empresas para que estos protocolos sean apropiados. No importa que no haya salido el principal, pero yo creo que en la página nuestra o se les ha enviado, está el protocolo finalmente radicado y ajustado, porque fue unos ajustes que solicitó el ministerio, y ajustado, y con base en ese protocolo ustedes ya pueden ir implementando el protocolo de cada una de las empresas para que los lleven a las ARLs, para que las ARLs, después de que se los aprueben, ustedes empiecen ya a mirarlo cómo se maneja con las alcaldías, a socializarlo con los funcionarios. Yo les cuento todo esto porque ustedes creo que hacen parte fundamental de todas las empresas, y quiero que sepan qué está pasando en esto. Vamos a adelantar algunas acciones también importantes de carácter jurídico, no para pelear con el gobierno, porque no se trata de ir a atropellar al gobierno, porque finalmente ellos tienen las últimas decisiones, pero sí para solicitar algunas cosas que por derecho lo podemos hacer. Y como les decía, estamos mirando la implementación de algunos posibles alivios para el sector. Esperemos que
el Ministerio de Hacienda nos los atienda. Ya esta mañana tuve oportunidad de hablar con el doctor Juan B. Pérez para que él nos ayude a que organicemos esa mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda. En lo que a ustedes refieren como oficiales de cumplimiento, pues obviamente hacerles el reconocimiento, agradecerles que hayan seguido trabajando, que se hayan seguido preocupando por todo este tema de la actualización de la resolución CIPLAF. Ustedes saben que ustedes son fundamentales en todos estos procesos, no solamente en el proceso, por supuesto que tiene que ver exclusivamente con el tema de oficiales de cumplimiento, sino que es la cara a mostrar de las empresas, porque ahí es seguramente donde hemos tenido gran problema nosotros con el tema de reputación. Y la labor que ustedes hacen es fundamental precisamente para que esa reputación empiece a cambiar y empiece a trabajar. Y adicionalmente a eso, pues creo que el tema bancario en algún momento tendrá que ceder o mirarse de alguna manera, y el trabajo que ustedes hacen es definitivo para todos estos asuntos. Yo quiero agradecerles nuevamente a todos, enviarle un saludo muy especial a las empresas, decirles que seguiremos trabajando, que en asocio con Asojuegos y con Cornazar estamos trabajando todas las instancias posibles, y que bueno, estamos también abiertos a todas sus solicitudes, pero también a todas sus propuestas, a todas sus inquietudes. Yo creo que esto es un tema en este momento más que nunca de un liderazgo compartido y una co-creación entre todos. Y por supuesto, el grupo de oficiales de cumplimiento no es ajeno a esto. Nuevamente, mil gracias. Si alguno tiene alguna pregunta para hacerme, con el mayor gusto, antes de dejarlos en materia ya de ustedes, estoy a sus órdenes. Si no, les mando un abrazo grande. En este momento termino aquí de hablar con ustedes y me voy a una reunión con el comité jurídico donde vamos a analizar varios de los temas de los cuales les he compartido la información. Nuevamente, muchas gracias y un abrazo grande, y espero que este foro sea muy productivo. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Gracias, buenas tardes. Gracias por esas palabras y Interesante por todo el tema empaparnos de toda la situación y de lo que se está trabajando desde las federaciones para la reapertura. Carolina hace parte de nuestro comité de crisis, luego cualquier cosa ella también conoce muy bien. Señor, ¿me escucha? Sí, que tú haces parte de nuestro comité de crisis, así que si alguna información adicional tú la puedes complementar. Un abrazo grande, y por favor, lo único que en la vida uno puede dejar de perder son las esperanzas. Esas no las podemos perder, ni las esperanzas ni el optimismo. Yo sé que no es fácil decirlo, yo sé que estamos en momentos absolutamente críticos y difíciles, pero les ruego el favor que mantengamos la fe y la esperanza en que tarde que temprano vamos a salir adelante de esta situación tan grande. Un abrazo grande y especial para todos, que tengan un buen día. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, Carolina. Gracias, doctor. Buena tarde. Después de las palabras del doctor, me escriben en el chat que escuchan muy bajito. ¿Ya escuchan bien todos? Estoy aquí pendiente del chat. Ya, sí, Caro, ya se perfectamente. ¿Sí? Muchas gracias. Listo. Entonces, como decía el doctor, por favor, les agradezco silencien sus micrófonos, pueden apagar sus cámaras, así es más fácil y fluida la comunicación con ustedes y que puedan revisar las diapositivas de la presentación. Ya somos 79 participantes, entonces de pronto se pone pesadito el internet, no sé, acá, digamos la conexión, entonces por favor les agradezco. Yo voy a quitar mi cámara también y vamos a comenzar. En la pantalla está nuestra presentación del foro. Aquí ustedes en pantalla ven a Rita, ella es nuestra oficial de cumplimiento virtual. Ella nos va a estar acompañando a lo largo del foro y también a lo largo de diferentes charlas virtuales que vamos a tener. ¿Sí? Entonces se las presento. Rita nos va a invitar a todos a disfrutar este foro. También quería presentarles al comité, a los miembros del comité de oficiales de cumplimiento de la federación, que en este momento trabajamos muy unidos y muy organizados, y que fueron los que organizamos este foro y revisamos la normatividad y para poderla compartir con ustedes. Entonces está María Fernanda Rodríguez de Vica Group, que ahí está en la pantalla. Hola, Mafe. Buenas tardes a todos. Olga Acosta de Canelé. Buenas tardes. Está Eduardo Tocora de Codere. Está Esteban Simonetti, que nos acompaña siempre desde Cartagena. Giovanni Rojas de TC Group, que también está en Bogotá.
Y pues mi nombre es Carolina Covaleda. Entonces, la idea es acompañarlos en esta charla a ustedes hoy. Yo aquí la cambias, por favor. Bueno, queríamos contarles también que el nombre de Rita surgió o lo creamos de los valores que rigen nuestro comité. Entonces, nuestros valores son responsabilidad, integridad, transparencia y adaptabilidad. Entonces, por eso ella se llama Rita. Queremos que nos cargue. ¿Sí? Como ven ahí en nuestra presentación, ella es Rita. Porque estos son los valores que debemos tener nosotros como oficiales de cumplimiento y para nosotros son muy importantes dentro del comité. También Rita nos invita a visitar la página de la federación. La página de la federación tiene ese link, www.fedcoljuegos.com. Si ustedes van a ese link, van a encontrar dentro de la página de la federación una pestañita que se llama cumplimiento. Y aquí la está señalando Rita. En esa pestañita vamos a encontrar información relevante sobre nuestro trabajo, el que hacemos acá dentro del comité, y sobre las buenas prácticas del sector en materia del sistema de prevención y control de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Entonces ahí ustedes dan clic y lo pueden revisar. Entonces, entrando en materia, el día de hoy vamos a revisar, a analizar la actualización que hizo Coljuegos de la resolución que teníamos antes en el 2016, la 3334, por esta resolución que salió en el 2019, la 2019-51-004-514. Como pues Coljuegos le colocó un número bastante largo, la vamos a manejar dentro de nuestro foro como 44514. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Queríamos contarles que la normatividad debía ser ajustada para el 2019. ¿Sí? Entonces, la anterior resolución está emitida desde el 2016, pero a raíz del cambio en el contexto internacional, de la visita del Fondo Monetario Internacional a Colombia y que ellos nos dejaron unas recomendaciones, debimos ajustar nuestra normatividad a los nuevos parámetros exigidos. Y más aún porque entró un actor nuevo que es la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, ahí entra Coljuegos también a actualizar nuestra norma y a darnos a conocer este nuevo actor dentro de nuestro sistema de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo, y por ende también debe ser un sistema de prevención y control contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, vamos a hacer un completo repaso de la estructura actual de la resolución y vamos a hacer énfasis solamente en los cambios y las modificaciones que tuvo nuestra resolución. Entonces, empecemos. La estructura de la resolución. O sea, la resolución consta de 22 artículos que están distribuidos de la siguiente manera. Entonces, las consideraciones del CIFLAP están del artículo 1 al 4. Las condiciones del CIFLAP están en el artículo 5. Las fases del CIFLAP están en el artículo 6. Los elementos del CIFLAP, artículo 7. La prevención y control del lavado de activos, financiación del terrorismo y la financiación de proliferación de las armas de destrucción masiva se encuentran desde el artículo 8 hasta el artículo 11 de nuestra nueva resolución. Las sanciones financieras dirigidas están en el artículo 12 dentro de la resolución. Las medidas de control interno están en el artículo 13. El rol del oficial de cumplimiento se encuentra en el artículo 14 y en el artículo 15. La seguridad de la información está en el artículo 16. La supervisión y control estarían desde el artículo 17 al artículo 21. Y la vigencia de nuestra resolución se encuentra en el artículo 22. Entonces empezamos revisando las condiciones del CIFLAP. Bueno, entonces aquí presentamos el artículo número 1. Entonces estamos, si ven en pantalla, está la resolución 334 frente a nuestra resolución nueva, 44514, y por último aparecerán las modificaciones. Entonces, en el artículo 1 nos dice que debemos adoptar los criterios y parámetros mínimos que los operadores de juegos de suerte y azar
autorizados por Coljuegos y que han firmado contratos de concesión para la operación de juegos localizados, debemos adoptar para implementar nuestro CIPLAC en las organizaciones. Este artículo, como ustedes lo pueden ver ahí, no se modificó, solamente, o sea, la modificación es una modificación de redacción, pero quiere decir exactamente lo mismo, que nosotros estamos obligados a adoptar los criterios y parámetros para la implementación de nuestro sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿Sí? Entonces, la modificación, como dice, es de redacción, pero nuestra obligatoriedad es la misma. ¿Sí? Seguimos con el artículo 2. Los operadores de juegos de suerte y azar debemos tener unos mecanismos al interior de nuestra organización para implementar este sistema. Puede ser SARLAC, puede ser CIPLAC, ¿sí? En el artículo 2 no hubo modificación, sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que, como les hablaba al principio, entró un actor nuevo, que es la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Nuestros manuales, nuestro sistema de prevención debe también apuntar a la prevención y el control de este actor. Entonces, Coljuegos lo ha integrado a nuestra resolución. Esa sería la modificación que se harían en estos dos artículos. Implicaciones para el operador, ninguna. Actualizar nuestros manuales, actualizar toda nuestra documentación con esta sigla. En el artículo 3 se adicionan las sanciones contractuales que se pueden imponer. ¿Sí? Si ustedes revisan con la anterior resolución, si les leo, dice la presente resolución y sus anexos hacen parte integral de los contratos de Coljuegos. Por ser parte integral de los contratos de Coljuegos, ellos nos pueden sancionar si nosotros incumplimos esa normatividad. ¿Sí? Entonces, al adicionar las sanciones contractuales que se pueden imponer, ¿por qué? Porque nosotros estamos establecidos con el artículo, sí, nuestros contratos se establecen bajo los parámetros del artículo 86 de la ley 1474. Entonces, esta ley es la que nos dice cómo procede, si nosotros como oficiales de cumplimiento o nuestras compañías, cómo procede a colocar sanciones si nosotros incumplimos la norma CIPLAC. Y no solo la norma CIPLAC, si incumplimos todo el contrato de concesión con Coljuegos. ¿Sí? Entonces, los invito, la invitación desde el comité es que por favor hagan una revisión minuciosa del artículo 86 de la ley 1474, donde ustedes van a mirar qué sanciones vamos a tener y cómo va a proceder nuestro ente regulador para aplicar esas sanciones si incumplimos nuestros contratos de concesión y si incumplimos nuestras normas CIPLAC. Entonces, ahí hacemos un énfasis muy, muy importante para que por favor lean ese artículo y esa normatividad. ¿Listo? Entonces, seguimos. Artículo 4. En el artículo 4, Coljuegos adiciona unas definiciones. ¿Sí? Entonces vamos a revisar una por una para que nos enteremos de cuáles son y qué quieren decir. Listo, entonces aquí miramos, artículo 4 es la inclusión, modificación o actualización de algunas definiciones, porque no todas son nuevas, están las que teníamos en la normatividad anterior, pero hay otras también que están modificadas o actualizadas. Entonces empezamos con una que no teníamos antes, son agentes de riesgo. ¿Sí? Esta es una definición que debemos incluir dentro de nuestro manual y dentro de nuestras cartillas CIPLAC, o sea, dentro de todo nuestro sistema de prevención. Se las voy a leer una por una. Entonces, agentes de riesgo son personas, las personas son todas nuestras contrapartes como las conocemos, clientes, proveedores, socios, operaciones, canales de distribución, jurisdicciones, zonas geográficas que pueden ser originadores o causantes del riesgo, del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, las personas, digamos, nuestros socios, nuestros proveedores, hacemos operaciones con ellas. En nuestros canales de distribución, pues son nuestros establecimientos de comercio, que son nuestros casinos y nuestros bingos. Y las jurisdicciones o las zonas geográficas son donde nosotros operamos. Entonces, estos actores pueden ser originadores o causantes de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, por eso es importante la definición. Entonces, amenaza. La amenaza
de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta amenaza es el peligro que se cierne sobre una entidad u organización de que sea permeada con recursos de origen ilícito o lícito, canalizados por personas naturales o jurídicas que buscan usarla para cometer cualquiera de los delitos fuente de lavado de activos o la relacionados con la financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con estas definiciones? Ellas nos ayudan a la interpretación y la aplicación correcta de la norma, por eso tenemos que revisarlas, leerlas y incorporarlas dentro de nuestros manuales. Siguiente, control del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta definición ya se encontraba dentro de nuestra resolución del 2016. Como ustedes pueden ver ahí en verdecito, lo que se le adicionó fue que nuestro nuevo actor apareció. Entonces, eso es lo que nosotros debemos actualizar, ¿sí? Nuestra siguiente definición, que también ya estaba en la resolución anterior, era Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFI. Antes, GAFISUD. ¿Por qué hacen la aclaración? Porque antes, cuando era GAFISUD, solo los países de América del Sur estaban integrando esta agrupación. Ahora también lo integran los países de Centroamérica, por eso cambió su nombre a GAFILAN. Entonces les voy a leer la definición. Dice que es una organización intergubernamental tipo GAFI de base regional que agrupa países de América del Sur y Centroamérica para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo. Lo hace a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la profundización de los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros. ¿Qué quiere decir? Que el objetivo de GAFILAT es llevar a cabo evaluaciones mutuas entre los países miembros con relación a la solidez del sistema de prevención y control del lavado de activos, de financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Siguiente, por favor. Esto también nos define la abreviatura de lavado de activos y financiación del terrorismo y, como les comentaba, vuelve a aparecer nuestro actor de financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, que es muy importante. La siguiente definición que tuvo una inclusión fue listas restrictivas. Son las listas integradas por personas naturales y jurídicas señaladas en las resoluciones del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las cuales son de obligatorio cumplimiento. Entre ellas se destacan las resoluciones contra el terrorismo, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Cabe anotar que existen varias listas restrictivas, que para nuestro país tenemos 3 listas vinculantes por norma, que nosotros como oficiales de cumplimiento debemos revisar dentro de nuestra debida diligencia, que son la lista de las Naciones Unidas, la lista ONU, la lista de terroristas de los Estados Unidos y la lista de terroristas de la Unión Europea, ¿sí? Hay una lista que no es restrictiva, pero que no es vinculante para nosotros, o sea, que la ley de nosotros no dice que tenemos, o sea, que no nos vincula por normatividad, pero que sí es importante que debemos nosotros también incluir dentro de nuestra debida diligencia cuando hacemos el control de nuestras contrapartes, que es la lista OFAC, la misma lista Clinton, ¿sí? Y ella también nos ayuda a consultar qué personas la integran y así nosotros poder analizar si tenemos o no vínculos con estas personas que aparecen en nuestras listas. Es muy, muy importante tener en cuenta las personas que aparecen en esta lista, ¿sí? Y hacer nuestra debida diligencia consultándolas, por favor. Es nuestra recomendación. Antes de tener algún vínculo contractual, perdón, o algún negocio con esa persona que aparezca dentro de la lista. Bueno, entonces seguimos. Operadores obligados. También está dentro de nuestro manual, solamente que actualiza un poco esa definición. Dice que los operadores obligados son las personas jurídicas autorizadas por Coljuegos que han firmado contrato de concesión para operar juegos de suerte de azar administrados por Coljuegos. Antes siempre nos mostraban cuáles eran los juegos de suerte de azar administrados por Coljuegos. Si ustedes ven la resolución anterior, siempre Coljuegos nos decía,
Juegos de suerte de azar operados por Coljuegos son localizados, bingos, apuestas deportivas. Aquí en nuestra resolución vamos a ver que esa expresión va a cambiar por juegos administrados por Coljuegos o juegos concesionados por Coljuegos. Más adelante lo vamos a ir viendo. Siguiente es la proliferación de armas de destrucción masiva. Aquí entraría la definición de este nuevo actor que estamos conociendo ahorita en nuestra resolución. Entonces dice que la proliferación de armas de destrucción masiva es el crecimiento de armas nucleares, biológicas, químicas, capaces de eliminar a un número muy elevado de personas de manera indiscriminada a causa de grandes daños económicos y ambientales. Entonces, pues, es un riesgo latente que podamos ser permeados por grupos al margen de la ley que quieran ampliar incrementar estas armas y causarle daño al mundo. Entonces, por eso hacen mucho énfasis en que debemos controlar quiénes son las personas con las que realizamos cualquier actividad o cualquier negocio o cualquier operación o vincularla dentro de nuestras organizaciones. Siguiente, listo. Aquí, ROS, reportes de operación sospechosa. El ROS también estaba definido dentro de nuestra normatividad anterior. Lo que hace Coljuegos aquí es darle una amplia definición a este concepto. Entonces se los voy a leer. Dice que el ROS es un escrito detallado, coherente y lógico sobre las características de modo, tiempo, lugar que hace el sujeto obligado a la unidad de información y análisis financiero unidad, sobre manejo de activos, pasivos, recursos, monto, frecuencia, volumen, naturaleza, uso o costumbre, lugar o zona geográfica, entre otros aspectos, que realizada por personas con las que establece o mantienen una relación contractual o legal, de cualquier índole, apreciable en dinero, en los ámbitos públicos o privados, sobre lo que no se encuentra justificación alguna o explicación lógica o razonable de esa operación. Importantísimo destacar en el reporte de operación sospechosa que debe ser un reporte soportado. ¿Qué quiere decir eso? No sé si algunos de nuestros oficiales de cumplimiento que están acá en nuestra charla hayan realizado el taller de ROS de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero UIAF. Es un taller muy, muy, muy productivo, muy agradable hacia nosotros los oficiales de cumplimiento. ¿Por qué? Porque ellos nos ponen en los zapatos de ellos. Ellos nos entregan una documentación y nos dicen, analice esta información y usted qué puede sacar de esta información. Y nos dimos cuenta de que los ROS que se envían es Pepito Pérez juega 5 millones, para de contar. Pepito Pérez aparece en la lista de las Naciones Unidas, pero ellos nos dicen que a esos ROS les falta carne, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo hago mi debida diligencia, debo soportar, con esa debida diligencia yo me doy cuenta de mi operación sospechosa, con mi operación sospechosa, y ahí empiezo a redactar, por eso dice que un escrito detallado, mi reporte a la OIAF. Entonces, la invitación es que esos ROS tengan una debida diligencia y tengan un soporte de análisis, de consulta, donde ustedes lo puedan enviar a la OIAF y con esa información ellos puedan tener casos sólidos como investigar, que eso es lo que nos decían ellos ahí, que no tenían soportes sólidos para investigar lo que nosotros les contamos cuando enviamos un ROS. Bueno, entonces, siguiente. Inclusión, dice, riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Especial énfasis en este riesgo que es nuestro nuevo actor dentro de nuestra resolución. Entonces, dice que ese riesgo es la posibilidad en que se encuentra un sujeto obligado de ser utilizado para el ocultamiento, inversión, almacenamiento, conservación, transformación, transporte, manejo o aprovechamiento de recursos de origen ilícito, o para la financiación, sostenimiento económico, apoyo, mantenimiento o promoción a grupos de delincuencia organizada, a grupos al margen de la ley, o a los integrantes de esos grupos al margen de la ley, o grupos terroristas nacionales extranjeros, o terroristas nacionales extranjeros, o actividades terroristas de grupos al margen de la ley, bien sea con recursos lícitos o ilícitos.
Sabemos que el lavado de activos y la financiación del terrorismo es de origen ilícito, pues lavado de activos, perdón, porque lo que hace la delincuencia es querer blanquear su capital ilícito con las empresas que están legalmente constituidas. Pero pues la financiación del terrorismo y la financiación de armas de proliferación, de armas de destrucción de proliferación masiva, pueden ser, lo pueden hacer con recursos lícitos, que serían empresas legalmente constituidas que financien estos delitos, o también dineros ilícitos, que son los de capital de narcotraficantes, de personas que hacen contrabando, y también pueden financiar terrorismo y financiar la proliferación de armas de destrucción masiva. Por eso Coljuegos nos hace énfasis y una amplia descripción de qué es este riesgo para nosotros en este momento. Siguiente, ¿no? Señales de alerta. Entonces, las señales de alerta también es una inclusión dentro de nuestra resolución, y dice que son hechos, situaciones, eventos, cuantías, indicadores cuantitativos y cualitativos, razones financieras y demás información que el sujeto obligado determina como relevante, a partir de las cuales se puede inferir oportuna y o respectivamente la posible existencia de hechos o situación que se escapa a lo que el sujeto obligado determina como normal. Entonces, ahí en esta definición, yo tengo como un ejemplo muy puntual y un ejemplo muy facilito que nos sucede en nuestras salas. Para mí o para muchos de nosotros, una de las señales de alerta para nuestros jugadores es ese incremento en la apuesta que ellos hacen. ¿Sí? Porque por lo menos yo tengo un clientecito que siempre va y juega 500.000, 100.000, ¿sí? Un monto razonable que nosotros sabemos que Pepito Pérez está jugando. Y en un momento dado le empieza a incrementar su actividad, todos los días va a jugar, incrementa sus montos de apuesta, entonces ahí nos genera una señal de alerta y nosotros empezamos a revisar quién es Pepito Pérez, qué hace Pepito Pérez y por qué Pepito Pérez está apostando o está incrementando su nivel de juego. Ahí sería una de nuestras señales de alerta. Estas son las definiciones y no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Estas definiciones debemos incluirlas dentro de nuestra cartilla CIPLAN. Carolina, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Hilda, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas tardes a todos y para felicitarlos por el foro que nos están realizando. Carolina, toda esta información que nos está presentando de definiciones que se deben adicionar, ¿hay alguna guía o por medio de la página que tú decías de Coljuegos? Nosotros nosotros vamos a colgar esta presentación en la página, pero también se las vamos a enviar a sus correos, a los correos que tenemos acá. Perfecto. Entonces ustedes ahí ya revisan dentro de su manual qué les falta incluir y empezamos a incluirlos y actualizar nuestro manual. Todas las cosas, donde a ti te falte la sigla, donde te falte una definición, ahí por cada artículo tú lo vas a tener ya. Esto lo vamos a compartir. Ah, bueno, Carolina, perfecto. Bueno, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Listo, entonces vamos a seguir con nuestro artículo 5, que son las condiciones del CIPLAN. Listo. Entonces, en nuestro artículo 5 nos habla de los instrumentos y parámetros, requisitos que se fijan como reglas mínimas para la implementación de nuestro CIPLAN. Como vemos, acá no tuvo ninguna modificación, son las mismas condiciones, son los mismos parámetros que hemos venido trabajando en nuestro sistema de prevención. Adiciona solamente nuestra sigla de financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, porque es nuestro nuevo actor, el que debemos incluir dentro de esos parámetros y dentro de esas instrucciones que debemos tener nosotros para la implementación de nuestro CIPLAN. Entonces, para que tomen atenta nota de esto, no hay ninguna modificación de fondo, solamente la inclusión de la sigla de financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva dentro de nuestro artículo 5. Seguimos con nuestro artículo 6, que son las fases del CIPLAN. ¿Sí? Como hablábamos anteriormente,
ven acá en verdecito, miren las modificaciones, dice, se cambia la expresión juegos de suerte y azar localizados y novedosos por juegos de suerte y azar concesionados por Coljuegos. ¿Sí? En nuestra anterior resolución, Coljuegos nos definía cuáles eran nuestras operaciones o nuestras empresas concesionadas por ellos. Entonces, ¿qué podíamos operar nosotros? Juegos localizados, juegos novedosos, juegos gallísticos y juegos operados por Internet. Sí, entonces, acortaron eso en una sola definición, que son juegos concesionados por Coljuegos. Y pues adicionó donde decía que era relacionado, provenientes de las actividades relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo, y efectivamente nuestro actor principal de esta semana, de esta charla, es la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. No cambió para nada el fondo de nuestro artículo, sigue siendo las mismas fases de implementación y de prevención y fase de control de nuestro sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Implicaciones para el operador, ajustar nuestros manuales. Y acá nos aparece una preguntita. Rita va a estar con nosotros ahorita y nos va a preguntar. ¿Qué nos va a preguntar Rita? Miremos a ver qué nos va a preguntar Rita. Rita dice, ¿sabe usted cuáles son los juegos concesionados por Coljuegos? Giovanni nos va a ayudar con cómo vamos a manejar esa respuesta de la pregunta de Rita. Hola Giovanni, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos al foro. Muchas gracias por acompañarnos. Muy contentos de que la asistencia ha sido masiva, a pesar de que pues, no podemos tenerlos a todos como quisiéramos de manera presencial, lo podamos manejar de esta manera virtual. Esta pregunta de Rita la vamos a manejar de la siguiente forma. Ustedes tienen un chat en la parte inferior de la pantalla con la que nos podemos comunicar todos. Y la idea es que vamos a entregar, no sé si se ve muy bien porque no tengo mi cámara vista, sí, pero vamos a entregar el modelo de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Este es el que hace la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y además un kit que preparamos muy especialmente desde la Federación, desde FECOLjuegos, para los oficiales de cumplimiento. A las dos primeras personas que nos respondan en este momento en el chat cuáles son los juegos concesionados por Coljuegos. Les voy a dar un minutico para que contesten, por favor, en el chat. Al final vamos a revisar quién contestó de manera correcta y les haremos llegar con la información que tenemos de cada uno de ustedes, pues el libro y además el kit de premio que nos entrega FECOLjuegos. Entonces, los invito por favor a que los escriban. Casinos. Hilda dice que casinos. Bingos. Ahí Hilda Franco está contestando. Muy juiciosa. Lo ideal es que lo hagamos en una sola respuesta, ¿no? No que vayamos poniendo uno por uno, sí, para que nos quede fácil a nosotros al final. Pero ahí está Paola Sánchez va muy bien, la primera, va muy bien. Ya Paola Sánchez contestó completico, ya yo creo que pueden dejar de contestar, porque como es la primera persona, ¿cierto, Giovanni? Entonces, mira, Paola Sánchez, si quieren, me pueden revisar nuestros oficiales de cumplimiento del comité. ¿Vamos a revisarla? Vamos a darle a dos personas. Señor. Vamos a darle a dos personas. ¿A dos? Listo, bueno, entonces. Listo, espérame, acá está. Hilda fue la primera, pero Hilda solo puso casinos y bingos. Luis Espitia puso juegos de azar localizados, novedosos y callísticos, se faltó. José puso casinos, bingos y peleas de gallos. Sandra, no, tampoco. Julián Abril, entonces, pero Paola Sánchez dice, juegos localizados, apuestas por internet, apuestas callísticas, caninas y juegos novedosos. Es la más acertada hasta ahora en nuestro... Entonces yo voy anotando por acá. Solo dice juegos novedosos, juegos localizados como casinos y bingos, localizados novedosos y gallísticos, juegos localizados,
Juegos de suerte y azar, ninguno ha estado tan acertado como Paola. Aquí está iPhone, no sé, alguien está, no se identificó, dice iPhone solamente, dice juegos localizados, apuestas por internet, apuestas callísticas caninas y juegos novedosos. Bueno, se acabó el tiempo. Sí, apuestas deportivas caninas. Las personas que tenemos ya en las respuestas, Caro, aquí Rita va a dar la respuesta. Y los juegos concesionados por Coljuegos son los localizados, son los casinos y bingos, los novedosos, que son Superastro y Baloto, los operados por internet y las apuestas deportivas. Esta es la respuesta mínima que esperábamos nosotros. Quien haya contestado más cercano a esta respuesta que tenemos aquí, pues le haremos llegar el kit desde la federación. Muchas gracias por sus respuestas y continuamos con la presentación. Listo. Aquí nuestro oficial de cumplimiento de Canelé está revisando las respuestas y dice que las más acertadas son de Paola Rodríguez y Daniela Valencia. Entonces las vamos a revisar y por interno, ya cuando terminemos, nos ponemos en contacto con Paola y con Daniela. ¿Listo? Para hacerles entrega de nuestro kit. Perfecto, felicitaciones para ellas. Felicitaciones para ellas. Entonces, ¿seguimos, Giovanni? ¿Se parece? Listo. Seguimos aquí con nuestro artículo 7, que son los elementos del CIPLAP. Los elementos del CIPLAP, como sabemos, son los elementos mínimos que debemos implementar. Venga, yo quito mi cámara para no distraernos. ¿Listo? Son los elementos mínimos que debemos implementar en nuestro sistema de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, estos elementos en la resolución 44514 no cambiaron, solamente le vamos a adicionar dentro de nuestra actualización del manual las siglas de financiación. No se escucha. No, ¿me regalas el siguiente, por favor? Claro, Listo, yo les voy hablando porque seguiría el artículo 8. Nuestro artículo 8 tampoco tuvo ninguna modificación. El artículo Caro, tenemos problemas con tu audio. ¿Ustedes escuchan a mí? Qué pena, porque es que tenemos un problemita con el audio de Carolina, creo. ¿Me escuchan ahora sí? Porque creo que es un problemita como... Sí, Ahora ¿ya sí me te escuchan ahora sí? Ya. ¿Yo me escuchas? Sí, sí, te estoy escuchando. ¿Sí me escuchan bien ahora sí? Sí. Listo, listo, sí. Listo. Entonces, hablábamos de nuestro artículo 7, ya lo definimos que no hubo ninguna modificación en nuestro artículo 7. Tenemos problemas con tu audio. Se fue el audio. ¿Tienes problemas con mi audio? Yo los escucho bien. ¿Ya me escuchan? Ahí sí ya. Ah, listo, listo, perdónenme. Entonces, retomo el artículo 8 que les decía que no tuvo ningún cambio ni ninguna modificación de fondo, que solamente debemos adicionar nuestra sigla de financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Sí? Correcto. Listo, ok. Entonces, seguimos.
Listo. Seguimos con nuestro artículo 9. Nuestro artículo 9, dentro de sus adiciones y modificaciones, entonces tenemos, se adiciona la sigla de financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. En nuestro literal C y en nuestro literal D hay una modificación sobre las expresiones. Como les contaba, la expresión juegos localizados, novedosos y de apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares, y aquí según corresponda, se cambió por la expresión juegos que opere el concesionario. Entonces, los juegos que opere el concesionario, como nos dice Rita, son los juegos localizados, novedosos y de apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos, y similares. Lo mismo pasa en el literal D, se modifica la expresión juegos localizados y novedosos por juegos que opere el concesionario. O sea, todos los juegos que Coljuegos nos ha autorizado para nosotros operar son los que entran dentro de las modificaciones de la expresión de nuestro artículo 9. Seguimos con nuestro artículo 10. Nuestro artículo 10 son los mecanismos de prevención y control contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Por eso hay que adicionar nuestra sigla. No hay cambios de fondo, ni en la identificación del cliente, ni en los valores respectivos para la identificación del cliente, ni por juego, ni por pago de premios. Siguen siendo las mismas, los 5 millones y los 15 millones de juego por acumulado. Siguiente, Joa. Lo mismo en los premios, los mismos montos, absolutamente todo igual. Solo adicionamos nuestro nuevo actor, la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, para actualizar nuestros manuales. Aquí tenemos un cambio, dice en el literal D, se modifica la expresión juegos localizados, novedosos y de apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares, por la de cualquier tipo de juego de los concesionados por Coljuegos, ¿sí? Pero sigue siendo el mismo monto de pago del premio para reporte y el mismo monto cuando el jugador tiene un acumulado en premios que reclama. En el mismo artículo, seguimos en el artículo 10, en el artículo 10 se adiciona, entonces vamos a revisar. En el artículo 10 hay un parágrafo que dice, en caso de PETs, por considerarse como un elemento de alto riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, incluimos nuestra sigla FPAD, se debe obtener la aprobación del representante legal para establecer o continuar relaciones comerciales o legales con las contrapartes que representen mayor riesgo para el operador y por ende implementar las medidas de debida diligencia intensificada. Ese parágrafo sigue siendo el mismo, pero nos adiciona un numeral que nos dice, no todos los clientes que se identifican en este numeral se deben incluir en el reporte de operaciones requerido por la UIAF o Coljuegos, teniendo en cuenta que los reportes solo deben realizarse, porque son los reportes, perdón, yo quise 2 personas esperando en sala. Ya les doy ingreso porque si no, no me dejan leer, me tapan, listo. Don Libardo Naranjo CC, ya los incluí. Entonces, me disculpa, retomo el parágrafo 2. Acá dice, retomo porque es muy importante. Es una forma, dice, no todos los clientes que se identifiquen en este numeral se deben incluir en el reporte de operación requerida por la UIAF o Coljuegos, teniendo en cuenta que los reportes solo se deben realizar para quienes cumplan las condiciones descritas en los numerales 2.1 y 2.2 del numeral 2 de este artículo, o sea, del artículo 10 que reglamenta los reportes a la UIAF. Entonces tenemos que tener en cuenta que no todas las personas, los PET que nosotros identificamos, van a ser objeto de reporte. Solamente los que están condicionados en el numeral 2.1 y 2.2. ¿Listo? Para que, por favor, tomen atenta nota. Entonces, acá les mostramos el literal 2,
¿sí? Donde nos hablan de los reportes en el numeral 1.1, que son los reportes a UIAF, están todos, ahí no hubo ningún cambio, hay que hacer énfasis, siguen siendo los mismos reportes a nuestras entidades de control. Lo que pasa es que, mira, se adiciona el parágrafo 2 en el cual se hace alusión a que todos los clientes identificados no son los reportados. E importante dentro de la determinación, porque la determinación estaba dentro de nuestra resolución anterior, pero ella que decía, aquí dice 2, determinación y reporte de operaciones requeridas a la UIAF, Coljuegos y demás autoridades. En nuestra nueva resolución solo condiciona, limita los reportes a la UIAF y a Coljuegos. Nos ha quitado eso de que además a otras autoridades. Esta resolución nos condiciona a que estos reportes que debemos hacer a la UIAF y a Coljuegos sean a ellos solamente. ¿Sí? Entonces aquí está también el 2.2. Yo lo devuelves un momentico, porfa, para que ellos puedan ver cómo está condicionado los reportes en el 2.2 y para que vean, aquí está, no cambió absolutamente nada. Nosotros como oficial de cumplimiento pues sabemos que debemos hacer reportes de transacciones individuales en efectivo, tarjetas débito crédito, reportes de ganadores y premios, reportes de ausencia, transacciones en efectivo, tarjetas débito y crédito y premios, que son exactamente los que aparecen en el literal 2 de la resolución anterior, tal cual como la resolución que estamos manejando ahorita. Sí, entonces, Joa, ¿sigues porfa con el 11? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Yo sé que estos artículos son extensos. ¿Me escuchan? Venga, yo miro el chat. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, señora, la escuchamos. Listo. Entonces, vuelvo y les digo, si tienen alguna pregunta sobre estos numerales, pues nos damos cuenta que no cambiaron de fondo, que estamos teniendo la misma normatividad, solo que nuestro actor de financiación de proliferación de armas de destrucción masiva entra a interactuar dentro de nuestra política de antilavado y antifinanciación del terrorismo. Si ustedes se dan cuenta, en toda la presentación encontramos el texto completo de la resolución y está marcado simplemente los puntos donde hay que hacer los ajustes. Esto va a facilitar muchísimo el trabajo en el momento en que cada uno de los oficiales de cumplimiento se siente a actualizar su manual, porque lo que va a hacer es incluir las definiciones, las frases y las siglas en cada punto donde está marcado, y así les va a ayudar muchísimo en el momento en que hagan la actualización de sus manuales. Correcto, sí señor, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Un trabajo muy íntegro, muy amables. Nos alegra que les esté gustando. Bueno, seguimos. Seguimos con el artículo 11, que son los instrumentos para la adecuada aplicación de los mecanismos de la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo. Y como dijo Giovanni, la integración de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Siguen siendo los mismos instrumentos. Tenemos nuestras señales de alerta, que nos las muestra ahí la resolución, están toditas, no hay adición de ninguna diferente, ni tampoco se excluyeron ninguna. Sigue siendo las mismas que hemos venido trabajando. Siguiente. Sí, me escucha yo, sí. Siguiente. Entonces, vemos, no hubo ningún cambio. ¿Sí? Seguimos con nuestro artículo 12. Importantísimo lo que hablabas al principio. Sanciones financieras dirigidas. Entonces dice, las sanciones financieras dirigidas a los sujetos obligados durante la aplicación del sistema de administración de riesgos de lavado de activos, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva a los operadores obligados. Entonces, ahí hace énfasis a quienes adicionamos la sigla y quiénes son las personas a las que van dirigidas las sanciones que tiene nuestro ente regulador. Y siguen siendo basadas en las mismas resoluciones, no tiene ningún cambio. Solo el énfasis a quién van dirigidas. Seguimos aquí en el artículo 12. Aquí está nuestra adición, nuestra modificación significativa. Entonces, se las voy a leer. Dice,
una vez los operadores constaten que una persona denominada como jugador, ganador, proveedor, empleado, socio y demás terceros vinculados a la operación de juegos de suerte y azar se encuentre incluida en la lista restrictiva, en las listas de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de manera inmediata y confidencial deberán comunicar a la Fiscalía y a la UIA, y ahí nos dan unos correos. Entonces, dentro de nuestra normatividad adicional la obligatoriedad de la revisión de nuestras listas restrictivas, de nuestras listas vinculantes, y que al encontrar una persona, ganador, proveedor, empleado, socio, debemos de manera inmediata el polvo reportarlo. Lo estoy barriendo. Trapeando. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Con la presentación no lo puedo silenciar. Por favor, pueden silenciar sus micrófonos, pueden revisar, por favor. Miren que esta parte de esta inclusión es muy importante. Nosotros podemos incurrir en faltas a nuestro contrato, en faltas a nuestro sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y financiación de proliferación de armas de destrucción masiva si obviamos este paso. Nosotros debemos hacer nuestra debida diligencia, hacer las consultas en las listas. Si encontramos una persona que se encuentre dentro de esta lista, debemos hacer el debido reporte inmediato a la OIAF. Importante lo siguiente que dice: de igual manera se adiciona la prohibición de entregar cualquier premio en el caso de que sea un ganador quien figure en las citadas listas, tanto la Fiscalía expida la imposición de las medidas cautelares. Sí, entonces mire que nosotros no podemos dejar de hacer nuestra diligencia, dejar de hacer ese conocimiento del cliente, porque aquí tenemos una obligatoriedad muy, muy importante. Y también por buenas prácticas dentro de nuestro sector, nosotros lo hacemos y lo venimos haciendo. Lo que pasa es que acá nos muestra una obligatoriedad de informar a la Fiscalía y a la OIA. ¿Listo? Implicaciones para el operador: ajustar el manual. Seguimos con nuestro artículo 13, que son medidas de control interno, rol de la Junta Directiva, revisor fiscal y quien haga sus veces. En nuestro artículo 13 no hubo ninguna modificación. Sigue siendo las medidas de control que venimos manejando desde nuestra normatividad del 2016. Siguiente, por favor. Seguimos con nuestro artículo 14. ¿Sí? Bueno, acá está, pues como son extensos y lo tenemos uno por uno dentro de nuestras diapositivas para que, como dijo Giovanni, sea más fácil para ustedes hacer la inclusión dentro y su actualización dentro de los manuales, dentro de sus políticas. Entonces aquí vemos artículo 14, oficial de cumplimiento, y el que haga sus veces. Incluimos nuestra sigla de financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. Sí. Ahí está, ahí está. Y en el parágrafo 2, acá está el parágrafo 2, parágrafo 3, dice, se establece, hay una modificación también de redacción, ¿sí? Porque exactamente el parágrafo tiene la misma obligatoriedad y la misma responsabilidad. Entonces se los voy a leer. Literalmente dice, en la resolución del 2016 dice, en el evento en que el oficial de cumplimiento renuncie, dicho cargo será ejercido inmediatamente por el representante legal del operador, que eso pues ya lo sabemos todos los oficiales de cumplimiento y los gerentes de nuestras empresas, nuestros representantes legales, que si el oficial de cumplimiento renuncia, recae toda la responsabilidad al representante legal. Sigo leyendo. El cual deberá asumir las funciones y responsabilidades establecidas en la presente resolución hasta tanto se designe un oficial de cumplimiento y sea aprobado por Coljuegos. Les leo cómo quedó la actualización dentro de la normatividad 44514 del 2019. Dice, en el evento en que el oficial de cumplimiento renuncie dicho rol y sus responsabilidades,
serán ejercidas inmediatamente por el representante legal del operador, ¿cierto? El cual deberá asumir las funciones, responsabilidades establecidas en la presente resolución hasta tanto designen un nuevo oficial de cumplimiento que sea aprobado por Coljuegos. Digamos que hace ya hay una aclaración de que el representante legal debe se hace cargo de ese rol, pero también se hace cargo de todas las responsabilidades de ese rol y asume todas sus responsabilidades. Listo. Siguiente, por favor. Seguimos con nuestro artículo 15. Revisando el artículo 15 con los oficiales de cumplimiento en el comité, no encontramos ninguna modificación ni ninguna adición. Lo mismo sucede con el artículo 16, que lo podemos mirar. Yo, si quieres, por favor, cambian la diapositiva. El artículo 15, que son las funciones del oficial de cumplimiento, y el artículo 16, que es la conservación de los documentos y los registros CIPLAF. Sigue siendo los mismos 5 años. En físico sigue siendo que tenemos que tener disponible un lugar seguro donde el oficial de cumplimiento sea el único que pueda tener acceso a estos documentos o a esta información. Entonces no hay ninguna modificación en el artículo 15 y 16. En el artículo 17, que son las modificaciones del CIPLAF, también vemos que no hay ninguna adición o modificación. Entonces, aquí ya empezamos a ver un cambio. ¿Por qué? Porque el artículo 18 cambia y ahora es la supervisión. ¿Sí? Entonces, la supervisión, el artículo 18 reemplaza el artículo 19 donde dice inspección. Entonces, les voy a leer la adición, cómo quedó el artículo 18. Dice supervisión. Coljuegos o la interventoría podrá verificar la implementación del CIPLAF a través de visitas de seguimiento contractual o requerimientos de información al operador concesionado. Esto lo que quiere decir es lo que siempre han ido Coljuegos haciendo, que nos visitan las salas, nos revisan nuestros manuales, le hacen encuestas o preguntas a nuestros colaboradores, si conocen quién es el oficial de cumplimiento, si conocen los montos para poder identificar nuestros clientes y todo lo que nosotros manejamos dentro de nuestro sistema como políticas de lavado y de prevención contra la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces tenemos que tener en cuenta que el artículo 18 cambió, reemplazó al artículo 19 de la resolución del 2016, que era la inspección. Entonces, como el artículo 18 era el incumplimiento de las disposiciones, pasó a ser el artículo 19, ¿sí? Y adiciona, donde dice, adiciona las sanciones contractuales que se pueden imponer, ¿sí? Incluso por la caducidad del contrato, para cual procederá conforme a lo establecido del artículo 86 de la ley 1474, que hablábamos antes, que eran las disposiciones, cómo iba a proceder nuestro ente regulador a sancionarnos por incumplir con nuestros compromisos de contrato, ya sea con el contrato en sí o con la implementación de nuestra normatividad CIPLAF. Por ende, el 18 pasa a ser el 19, se suprime el artículo 19 que era inspección porque quedó en el 18 como supervisión, para que nos quede claro, y seguimos con el artículo 20. Hasta el artículo 19 se suprime el artículo 20, que es la guía de retroalimentación, que no cambia, siguen siendo los mismos canales y el alcance que debe tener nuestro sistema, y pues adiciona nuestra sigla de financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Sí? El 21 serían las disposiciones contenidas en la presente resolución sin ninguna modificación. ¿Sí? Aquí está. Y el 22 es la vigencia de nuestra resolución del 2019. ¿Cierto? Entonces ahí está, que es del 2000, se la leo, dice vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de su publicación en el diario oficial, que fue publicada, según lo que hemos revisado en nuestro comité, fue publicada el 24 de febrero del 2020.
y deroga, la resolución 32334 del 1 de diciembre del 2016. Aquí finalizamos la revisión artículo por artículo de nuestra normatividad CIPLAC, lo que Coljuegos adicionó y modificó en la resolución del 2019. Aquí también tenemos otra preguntita de Rita. Entonces les voy a hacer la pregunta para que Joan nos ayude con eso. Dice, a la fecha usted o su compañía ya realizaron la actualización de la cartilla CIPLAC según indica la nueva resolución de Coljuegos. Entonces acá aparece más didáctico. Mire, ya pueden ir respondiendo si sí lo hicieron o no lo han hecho. En este momento pueden, por favor, dentro del formulario que encuentran en la pantalla, contestar muy sencillamente si ya lo hicieron o si no lo hicieron. Esto nos va a servir mucho a nosotros de guía de información para saber en qué momento debemos intensificar esta parte y para cuántas personas, porque una vez se dé apertura a la operación de los casinos, vamos a contar con unos días que ya vamos a ver para poderla entregar. Entonces queremos saber qué cantidad de personas han entregado y qué cantidad de personas no han entregado o han ajustado sus manuales. Entonces la respuesta simplemente es sí o no. Nos van 38 personas, 3978, para que por favor todos votemos. Sí, solo es darle clic en sus pantallas, por favor. ¿Cómo vamos, Kate? ¿Ya votó todo el mundo? No, van 48, Giovanni, van 48 personas y somos 78 en el foro. Me faltan un poco. Hay unos 52 de 78. Un minutico más para que votemos y continuamos. De pronto explicarles, Carolina, de que pues la respuesta es anónima, no hay problema. Esta no, sí, no hay lío, no se preocupen. Sí. Eduardo nos dice sí, es anónima y no se sabe quién sí, quién no, solamente es un porcentaje para nosotros saber en dónde debemos reforzar, o si vamos a tener también llamadas de usted, mire, vamos a hacerlo, no lo vamos a hacer, ¿cómo lo hacemos? Bueno, no podemos decir que no lo vamos a hacer, nos toca hacerlo, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿En qué les podemos colaborar? Entonces, digamos que eso es para nosotros como información. Yo sé que debido al cierre tan repentino, a que la norma fue publicada o quedó en firme desde el 24 de febrero, pues no, de pronto no tuvimos el tiempo y por eso también se ve reflejado en que no lo hemos hecho. Igual los contratos están suspendidos, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos un tiempo para hacer esta actualización, esta presentación ante Coljuegos. Entonces es importante decirles a ustedes que lo debemos hacer. Listo, ya van 60 personas. Bueno, le reiteramos, es anónimo y es a manera informativa. Yo creo que es posible que hayan personas que de pronto se retiraron por algún motivo, que tienen el micrófono prendido, apagado y el video apagado, pero no están en este momento sentados frente al computador. No sé. Entonces creo que podemos terminar con las personas. ¿Te parece? Creo que ya va a darle finalizado, entonces regáleme un segundo, por favor. Sí, mira, por lo menos todavía acá hay personas que quieren ingresar. Entonces, comparto ahí los resultados. Los resultados. No. Listo, vemos que el 75% no es que no haya actualizado, ¿cierto? Sino que no se ha presentado por juegos, puede ser, ya hizo nuestra actualización, no lo han presentado, también puede ser que no lo han hecho, y por ende no lo han presentado. Entonces, seguimos. Listo, Caro, ya te la quito. Listo. Carolina, una pregunta. Señora. ¿Ustedes van a publicar hasta cuándo tenemos tiempo de enviar a Coljuegos esa actualización? Sí, Hilda, mira, acá está en nuestra nube. Rita nos está contando acá en nuestra nube.
¿Sí? Entonces, mira, okay. te voy a leer acá literal como nosotros lo tenemos. Mira, una vez actualizada la cartilla CIPLAC, se debe presentar ante la Junta Directiva y obtener un acta firmada. O sea, nosotros como oficiales de cumplimiento debemos hacer nuestra actualización, debemos presentarla a la Junta y debe ser autorizada por ellos mediante acta. Con esa autorización, esa acta, nosotros debemos presentarla a Coljuegos para, bueno, la cartilla, el código de conducta y el acta de aprobación para que Coljuegos también la revise, nos retroalimente, nos diga si sí nos quedó bien o no, o los ajustes que debamos hacer pertinentes. Entonces aquí es muy importante porque dice, vale a notar que debido a la pandemia del COVID-19 y la emisión de la resolución del Ministerio de Salud y del Ministerio de Comercio, en la que clausuran los establecimientos de comercio y suspenden la operación, esta actualización la debemos radicar a más tardar 5 días después de la autorización de apertura. ¿Por qué? Porque nos fue publicada el 24. Dice que tenemos 30 días para hacer la actualización, pero de esos 30 días ya pasaron 25 días del 24 de febrero al 19 de marzo. Entonces, cuando nosotros tengamos apertura, debemos de inmediatamente realizar esa presentación de Coljuegos. Entonces, la invitación del comité es que en este momento las personas que no hayan hecho experiencia frente a la junta directiva, frente al ente que lo regule dentro de la organización, hacerlo, actualizar su cartilla y darle para que cuando aperturemos la tengamos para presentársela a Coljuegos debidamente y ellos no la puedan darle esa retroalimentación y autorizar que la tenemos bien. ¿Sí? ¿Sí, Hilda? ¿Sí entendiste? Sí, pero entonces si yo quisiera actualizarla y enviarla a Coljuegos antes de la apertura, ¿se puede o no? Yo creería que sí. Nosotros estuvimos hablando, ¿por qué? Porque los contratos están suspendidos, pero ellos nos han enviado comunicados, por ejemplo, nos han requerido por máquinas y están contestando todo lo que nosotros estamos enviando al contáctenos de Coljuegos. Entonces yo creo que sí lo podemos hacer y yo creo que Coljuegos nos irá a responder. No sé si la doctora de Coljuegos está todavía por ahí, nos puede aclarar esta duda que nos surge acá con los oficiales de cumplimiento. Hola Carolina, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Qué pena contigo hacerte esta pregunta así, pero pues salió y aprovechando que estás ahí. Pues mira, esto lo hace el área de seguimiento. Déjame, yo ya consulto con su gerente. Igual ellos están trabajando normal desde casa, están recibiendo, como dice Caro, están contestando y enviando a cada uno de ustedes requerimientos y solicitudes. Por lo tanto, yo creo que eso también lo pueden ir enviando si lo tienen y mejor, pues para que no nos corra el tiempo, sería una muy buena idea. Pero ya les confirmo y si lo hacemos a través de Contáctenos o qué mecanismo utilizamos, pues ya que estamos trabajando desde casa. Entonces ya les confirmo y antes de reunión les aviso. Ay, listo. Muchísimas gracias. Entonces quedamos atentos. Dale, gracias. Gracias, muy amable. Parte de la constitución de este foro se dio precisamente por la premura de tiempo que tenemos para realizar la entrega de estas actualizaciones. Si la norma se dé al pie de la letra y se cuentan los días que ya transcurrieron, pues estaríamos hablando de que solamente tendríamos 5 días y es un tiempo muy corto. Entonces, por eso fue que decidimos invitarlos a todos hoy para enterarlos de este tema y además para facilitar el trabajo para que podamos cumplir con el requerimiento que nos hicieron. Excelente, muchas gracias. Algo también muy importante que queremos tratar hoy, que no estaba, digamos, en el orden del día en primera instancia de nuestro foro, es una charla que tuvimos con la UIAF, una presentación que se hizo desde los gremios, desde Coljuegos, Tasajuegos, y con la que asistió nuestro compañero Eduardo Tocora. Y queremos, Eduardo, si nos puedes ayudar y nos retroalimentas de esa reunión y nos cuentas qué viste, qué escuchaste y para dónde va la UIAF con todo lo referente a la actualización de las normas antilavado y financiación del terrorismo. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok, bueno, buenas tardes, sí, señor. Como les decía Carolina, hace un poco más de una semana, por iniciativa de los gremios y la UIAF,
que estaba interesado en conocer un poco más nuestro sector. Y cuando hablo de nuestro sector se refiere a localizados, que somos todos nosotros, los juegos novedosos, todo el tema de apuestas y juegos por internet, todo lo que es apuestas permanentes, chance, lotería. Tuvimos la oportunidad de hacer una presentación de cada uno de nuestro sector o grupo de juegos, y le presentamos a la UIA cómo estamos compuestos, qué estamos haciendo. Ellos están muy, y se lo insisto ahí, muy interesados en todo lo que estemos trabajando hoy día en temas de administración de riesgos. Yo sé que habemos operadores grandes, medianos, pequeños, unos tenemos más recursos, otros menos, una estructura más grande, más pequeñas, eso se les trató de dejar claro. Pero el mensaje es el siguiente. El Fondo Monetario, cuando nos hizo la evaluación en el 2018, una de las principales conclusiones que nos dijo es, ustedes tienen muchos sistemas, SARLAT, CIPLAT, CIPLAT, CIRLAT, SARLAT, cualquier cantidad de cosas que terminan en LAFT. ¿Por qué no buscan unificar? ¿Por qué no buscan unificar en un solo sistema? Yo sé que no es fácil de pronto unificarlo todo, pero el mensaje que nos debe quedar claro es que tenemos que manejar y administrar nuestros riesgos. Llámese una matriz súper compleja, algo chiquito, sencillo, pero que tengamos identificados cuáles son nuestros riesgos, qué controles tenemos implementados, qué estamos haciendo al respecto. De hecho, eso está contemplado dentro de la resolución anterior y la nueva, que debemos atender la recomendación del GAFI, la número 1, que es el enfoque basado en riesgo, todo lo que es la 22 y la 28, todo lo que tiene que ver con debida diligencia. Entonces, les comento que el comité del que comentó Carolina al principio, hemos venido trabajando, hemos hecho un trabajo juicioso de buscar cómo llegar a una matriz de riesgo del sector. Nosotros ya identificamos 13 riesgos, 13 controles que perfectamente les puede aplicar a cualquier operador. Dentro de, haciendo como camino o seguimiento a lo que nos de pronto viene, que nos tendremos que implementar en algún momento nuestro sistema de administración de riesgo, fortalecer lo que ya tenemos o formalizarlo mejor a los que ya tienen algún tema construido. Es todas unas capacitaciones, toda esa metodología que nosotros usamos, está muy alineada a lo de la cartilla que les va a regalar Giovanni a los que ganaron, el modelo de negocios responsables y seguros de Naciones Unidas. Ese lo bajamos, lo ajustamos un poquito, lo hicimos más comprensible al sector, para que cualquiera pueda decir, ah, esto lo hicieron así, esto hay que hacerlo así, yo lo tomo aquí, yo lo tomo acá. Eso está definido ya para una capacitación que estaremos haciendo, si se dan las cosas, Dios mediante. Yo pensaría que los primeros meses del año empezaremos algo con ese tema, para que todos nos vayamos metiendo. Entonces, adicional a todo, una invitación, cuando hagamos encuestas, es para medir en qué nivel estamos. Ustedes han visto de que son anónimas, para que alguien no se sienta preocupado de que es que yo de pronto no lo tengo y me da pena, o no quiero quedar en evidencia de que todavía no estoy fuerte en esto, o todavía no estoy trabajando en esto, pero la invitación es a esa, que nos acompañen en cuando hagamos esos otros foros, o esas capacitaciones, sea con nosotros, o apoyados con expertos en algún momento, pero invitarlos a que nos metamos en este cuento de la administración de riesgos. Ustedes, y lo decía el doctor Ever al comienzo, cada vez son más altas las exigencias del sector financiero, de otros operadores grandes, nos exigen más a nosotros, pero pues una de las cosas que debemos tener bien estructurada y construida es ese tema de administración de riesgos. Entonces es un tema en el que vamos a estar trabajando mucho, los vamos a invitar, esperaremos que participen, que aporten. Esto lo construimos entre nosotros, porque lo más fácil es coger una matriz de un banco o de un almacén y decir, ah, esta matriz me sirve a mí. No, la idea es hacerme mi trajecito a la medida, con lo que sabemos que puede estar pasando en otros sectores, pero ajustado a lo que nosotros tenemos, lo que no tenemos, lo que no hemos desarrollado o lo que debemos desarrollar. Eso es básicamente el mensaje que les quiero transmitir. Ya se vendrá dentro de muy poco tiempo todo ese tema de administración de riesgos. Muchas gracias. No sé si Carolina quiere ampliar algo más que se me haya pasado. El micrófono, Carolina, se te quedó apagado. Ay, eso es normal en nuestras charlas de comité. Se me olvida colocar el micrófono. Qué pena con ustedes. No, Eduardo fue muy enfático en lo que sucedió. Como decía, no queremos alarmarlos, pero sí vamos hacia un sistema basado en riesgo.
Entonces, como decía Eduardo, buenísima esta cartilla de negocios responsables y seguros y la ONU. Ahí es una metodología sencilla donde nos va guiando cómo nosotros podemos empezar a implementar nuestro sistema basado en riesgos. Y no es más, es agradecerles por estar con nosotros, por haber acudido masivamente a este foro, invitarlos también a los oficiales de cumplimiento de las empresas federadas por Coljuegos a que integren nuestro comité. En este momento somos 8 personas trabajando con lluvia de ideas, con casos que nos suceden y tratando, como decía Eduardo, de implementar documentación y buenas prácticas para podérselas a llegar a ustedes. Pero la idea es que tengamos retroalimentación de todos, de operadores grandes, medianos, pequeños, cómo ajustan ustedes en un casino de 30 máquinas, de 20 máquinas, en una jurisdicción muy pequeña, que es muy diferente operar en Bogotá, que operar en el Chocó, que operar en diferentes lugares de Colombia. Entonces, no, agradecerles mucho la participación. Queremos también contarles qué capacitaciones queremos hacer de la mano con ustedes y de nuestros oficiales de cumplimiento. Este cronograma es tentativo, ¿sí? Entonces queremos hacer un foro donde podamos revisar normatividad nacional frente a la normatividad internacional y las sanciones a las que podemos estar expuestos por el incumplimiento de esta normatividad. Lo queremos hacer más o menos para agosto. La idea es que, bueno, yo sé que se nos puede cruzar mucho con la reapertura, entonces lo podemos estar manejando en el tiempo. Igual, pues nos parece muy didáctico y muy chévere esta cercanía virtual. El segundo foro que pensamos hacer desde el Comité Oficial de Cumplimiento de la Federación es funciones, perfil, obligaciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento, debida diligencia y consulta en listas restrictivas. Muchos no sabemos cómo hacer esta consulta, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, entonces queremos hacerle énfasis en todo lo que tiene que ver con el rol del oficial de cumplimiento, sus obligaciones, ¿sí? Más o menos para octubre de este año. Y en lo que venía hablando Eduardo, es una capacitación muy importante que nosotros vemos que debemos hacer, es un enfoque basado en riesgos y la elaboración de materias de riesgos para el sector de juegos de suerte y azar. Como nos contó Eduardo, nosotros muy juiciosos nos hemos sentado desde que empezó la pandemia hasta ahora, reuniéndonos una vez por semana en el comité. Les digo, invitando a varios, porque yo les envié invitación a todos los oficiales de cumplimiento federado de Coljuegos, pero la verdad no hubo esa masiva asistencia, pero entonces hicimos nuestro comité con Eduardo, luego con María Fernanda, con Mauricio, con Esteban, y trabajamos en nuestra matriz de riesgo, identificando los 13 riesgos con sus controles. Entonces la idea es hacer esta capacitación y empezar a tener nuestro sistema así, con enfoque basado en riesgo. Entonces, también la invitación es que empiecen a documentarse, empiecen a leer qué es enfoque basado en riesgos, cuál es su aplicabilidad y cómo podemos nosotros implementarlo dentro de nuestras organizaciones antes de que ya sea exigible por la norma. Porque cuando ya sea exigible por la norma, va a ser un poco más difícil y nos va a traer hacerlo a la carrera, no sé, se nos va a dificultar más, porque así ha pasado, digamos, en varias cosas que vemos que tiene que ser para allá y ya, y no podemos darle, digamos, la debida orientación a nuestro sistema. Entonces, vuelvo y les digo, la invitación es a que revisen ese enfoque basado en riesgos y empiecen a implementarlo dentro de sus organizaciones. Entonces, no sé, mis compañeros de comité quieren dirigirse a nuestros otros compañeros oficiales de cumplimiento, o nuestros oficiales de cumplimiento que están en nuestro foro tienen alguna pregunta adicional que les respondamos. Ay, sí, Carolina, otra vez yo, qué pena. No, dime, tranquila, me gusta. Esa cartilla, pues que ahí sortearon, no hay forma de las personas que no fuimos afortunadas con eso, de adquirirla de alguna manera. Pues no, o sea, no sé si de pronto tengamos algunas en existencia en la federación. Voy a revisar, porque me toca, pues, ahorita estamos en cuarentena en Chapinero y yo estoy en la oficina en Chapinero,
¿sí? No sé si de pronto en las Naciones Unidas, lo que me puedo comprometer es de pronto a mirar si podemos conseguir algunas. Si conseguimos algunas, las miramos y las sorteamos, alguna cosa ya que hablamos con el comité. Si no, de pronto la vamos a buscar en PDF, si la encontramos en PDF, Exacto, te las enviamos. Eso te iba a decir, Carolina. Vamos a buscar el documento en PDF y se los compartimos a todos para que lo tengan ahí. Amable. Sí, Muy amable. También. Listo, para que ustedes tengan, digamos, esa guía y la puedan leer. De verdad es muy amigable esa guía. Sí. Muchísimas gracias a todos, un equipo muy juicioso. Hicieron una labor muy íntegra y nos facilitan mucho nuestro trabajo. Muy amables. Ay, nos alegra que nos hayan acompañado, de verdad nos apasiona el tema a todos y queremos seguir acompañándolos y que nos acompañen en todas estas actividades para mejorar nuestro sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, muchas gracias a todos. Si no tienen más preguntas, pues damos como por terminado nuestro foro de hoy. Espero Muchas gracias, Carolina. Muy importante su intervención y toda la información que nos dio. Le agradezco mucho.